Y estamos en Deuteronomio capítulo 15. Quiero hacer una breve oración, amén, para que podamos entender la palabra de hoy, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por este momento que podemos compartir como iglesia. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que estás en cada lugar, en cada casa, en cada conexión. Y luego vas a estar en cada radio, Señor, de cielos abiertos que esté escuchando. Te pido que traigas entendimiento a nosotros, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder comprender la palabra y el llamado que tú nos haces. Te damos gracias y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, yo quiero comenzar contándoles. Hoy estaba orando y bueno, estábamos orando con mi esposa, sentí una palabra para ella, se la di. El Señor le estaba respondiendo con esa palabra varias preguntas que ella le estaba haciendo al Señor. Y luego le pedí una palabra para mí, pero no se la pedí, Señor, dame una palabra. Sino que fue más una pregunta de decir, Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué más puedo hacer por ti, mi Señor, verdad? Porque nosotros todo le debemos. Yo cuando empiezo mis oraciones le empiezo a dar gracias por todo lo que el Señor me da. Y a veces se me vienen a mente cosas que ni recordaba en mi vida, en mi pasado. Y le doy gracias por todo el Señor. Y luego empiezo a pedirle por mis hermanos en Cristo y por toda la iglesia y por mi vida espiritual. Pero luego me surgió de vuelta de empezar a darle gracias al Señor por todo y decir, Señor, hiciste lo que yo no podía hacer, Señor, hiciste lo que nunca hubiera logrado, que es pagar el precio de mi salvación. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Bueno, todos saben, yo predico la palabra, lo pastoreo junto con la pastora, con mi esposa, con mi familia, pastoreamos a la iglesia, tratamos de ser de bendición para sus vidas, ser útiles, ¿no? Trabajar en la obra. Y bueno, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué más puedo hacer, Señor? Y el Señor me trajo a mi corazón, ¿verdad? Me habló a mi corazón y decir la necesidad de ser su esclavo, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo tratar de explicar para poder explicarles a todos ustedes lo que había en mi corazón en ese momento? Yo siento la palabra de Pablo cuando dice Pablo, esclavo de Jesucristo, y se me vino esa frase solamente, ¿verdad? Y yo voy a la palabra, pero no encontraba Pablo esclavo de Jesucristo, sino que encontraba siervo de Jesucristo. Y bueno, digo, ¿por qué me vino a mi mente esclavo de Jesucristo? Si bien yo me llamo Pablo, no tiene nada que ver, ¿verdad? De Pablo el apóstol, no es que el Señor me esté diciendo a mí, Pablo esclavo de Jesucristo, sino que yo sentí esa palabra. Entonces me puse a trabajar con esa palabra. Digo, Señor, bueno, yo sentí, cuando yo te hablaba de qué más querés de mí, sentí esa palabra. Sentí que debía ser tu esclavo. Entonces, digo, bueno, Señor, me pongo a escudriñar la palabra en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, pero la palabra que surgía era siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y digo, ¿por qué a mí se me vino Pablo, esclavo de Jesucristo? No lo entendía. A todo esto le comentaba a mi esposa, estábamos luego de nuestro altar familiar, y en una de las versiones, en la Nueva Traducción Viviente, está traducido Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces digo, ¿por qué en una traducción dice siervo? Decimos, no es lo mismo ser un siervo que ser un esclavo. A un esclavo se le obliga, a un siervo lo hace por elección, ¿sí? Un siervo lo hace por trabajo, ¿verdad? Un sirviente en la casa es como un mayordomo, como una ama de llaves, ¿sí? El esclavo en la casa es administrador de la casa, pero lo hace por una remuneración. El esclavo lo hacía por obligación. Lo primero que hice fue ir a la raíz de la palabra de siervo en hebreo, y era
la misma palabra que se usa para esclavos. Y ahí me acordé de una palabra que dio el pastor Ricardo, doulos por amor. Entonces, cuando me acuerdo de esto, no voy a buscar en una prédica, porque no sabría cómo buscarlo, las prédicas viejas del pastor. Pero sí, cuando pongo doulos por amor, cuando en mi búsqueda, sí me sale este pasaje de Deuteronomio 15. Y ahí entendí lo que el Señor me quería hablar. Y quiero que todos lo leamos para poder entenderlos todos, y que nos sea de bendición para nuestras vidas, que sea útil para cada uno de nosotros. Y creo que si el Señor lo demanda de mí, yo creo que lo demanda de todos, ¿verdad? Si el Señor me da una palabra, Él sabe el Señor, ¿sí?, que yo me encargo de bajar la línea, ¿sí?, a la iglesia. Entonces yo creo que el Señor nos está llamando a esto. Vamos al versículo 12 de Deuteronomio 15, que dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás. Horadarás significa agujerearás, ¿sí? Eso es una perforación en la oreja. En realidad, horadar es perforar de un extremo a otro. Aquí dice: horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Amén. Amén. Quiero hacer hincapié en 3 cositas. Primero, cuando empieza, ¿sí?, obviamente los que tienen la Reina Valera 1960 con títulos, dice leyes sobre los esclavos. Pero cuando empieza el versículo dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea. ¿Sí? Primer detalle: aquellos que eran esclavos y que luego quedaban libres, ¿sí?, tal vez eran de sus hermanos, hebreos o hebreas, tal vez eran compatriotas, por así decirlo, hermanos de un mismo padre, ¿verdad? Tal vez uno se vendía a otro por estar uno mejor económicamente que el otro. Entonces dice: si se vendiera a ti tu hermano. Primer detalle que quiero tomar. Luego dice: si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Segundo detalle que voy a mencionar luego. Y tercer versículo que quiero levantar aquí o releer, mejor dicho. Dice: tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. En otra versión, es más, en la Torá dice tu esclavo y tu esclava, ¿verdad? En la versión de Nueva Jerusalén también, creo, si era la de Nueva Jerusalén la que investigué, ahora no recuerdo bien, pero habla de esclavos y esclavas, y habla en la palabra de siervos. En la versión Reina Valera 1960 habla de siervos y siervas. En la traducción para siervo o para esclavo, la misma palabra es doulos. Amén. Una u otra. Entonces la traducción varía en cuanto a la versión, y algunos dicen siervo y otros dicen esclavo. Por eso fue que a mí me llamó a ver esta palabra, porque yo buscaba la de Pablo donde decía esclavo, y no decía esclavo ninguna, sino la Nueva Traducción Viviente. Pero al ver que todas las traducciones dicen lo mismo, es solo que usan, ¿sí?, una palabra diferente, porque nosotros en idioma tenemos palabras diferentes. Si nosotros usamos esclavo para traducirlo al hebreo,
la palabra que sale es trabajador. ¿Me entienden? O sea, no existe la palabra, por así decirlo, esclavo. Doulos para siervo o para esclavo. Y en la traducción nuestra, ahí es donde se genera la confusión, porque va para un lado o va para el otro. Ahora, el Señor me llamó, en esa pregunta que yo le hice al Señor, el Señor me dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero un esclavo, ¿sí?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un esclavo tiene libertad en las costumbres judaicas, las costumbres hebreas, por el año séptimo, ¿amén? O el año 49 también, como bien lo dice, que es el jubileo. Entonces, si todos terminaban su servicio, no eran esclavos eternos, no eran eternos. Por eso el Señor luego me muestra esta palabra, ¿sí?, por medio de mi investigación. Me muestra esta palabra, donde el primer punto que les hice yo llegar a ustedes es: si vendieras a tu hermano. Nosotros somos hermanos de Jesucristo, coherederos. Amén. Cuando el Señor resucita, no son hermanos, llama a sus discípulos sus hermanos. Antes eran sus amigos, sus discípulos, ahora son sus hermanos. El segundo punto que le dije es la convicción, el deseo, ¿sí?, que tiene ese esclavo para quedarse con su amo, con su Señor. Amén. Dice: si Él te dijere, ahí abre la posibilidad, la ley abre la posibilidad: no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Y entonces ahí el segundo punto es: ¿cómo nos sentimos nosotros con el Señor? Porque mi oración era de agradecimiento. Mi oración fue agradecerle todo al Señor, todo lo que Él me daba. ¿Cuántos enaltecía su nombre cuando yo pensaba que no había más, que no había salida, y el Señor me daba la salida? Cuando estoy pasando por un desierto y el Señor abre una puerta en el desierto, ¿verdad? Cuando estoy pasando por una sequía y el Señor abre un pozo para que yo pueda beber de su agua. Entonces, tan agradecido, ¿sí?, tan agradecido con el bien, como lo dice el versículo 16, porque le va bien contigo. Estoy tan agradecido que me va bien con el Señor, lo amo estar en su presencia, amo su iglesia, su casa, lo dice el versículo 16, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces uno instantáneamente ahí toma la decisión de ser doulo, esclavo, por amor, por decisión. Amén. Podía quedar siempre, estaba mal que se quede siempre en la casa de su señor, sino al séptimo año se le daba la libertad. Pero aquí contempla, el capítulo 15 de Deuteronomio contempla la posibilidad de que el siervo, el esclavo, el doulo, se enamore de su señor, de su casa, que reciba bien, entonces que tome la decisión, ¿sí?, porque si se quedaba, él estaba tomando la decisión de ser esclavo, doulo, para toda la vida. Amén. Por eso el versículo dice, el 17 dice: entonces tomarás una lesna, un punzón, dice otra versión, y apoyarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Para siempre. No dice por otros 6 años más. Si se fijan en el versículo 18, dice: no te enojes si se va, porque 6 años te sirvió a mitad de precio de un jornalero, ¿verdad? ¿No lo dice el 18? Sí. Entonces, no dice el versículo que va a ser su esclavo por 6 años más, sino que si toma esa decisión porque siente amor por su Señor, amor por la casa de su Señor y va bien con su Señor, toma la decisión de quedarse en ese año séptimo, dice la palabra que era esclavo para siempre. ¿Por qué razón? Amaba a su Señor, porque amaba su casa, porque amaba el bien que su Señor hacía con él, y todas las cosas le iban bien. Entonces yo creo que Pablo sí era un esclavo por amor, ¿verdad? Pablo dice: siervo de Jesucristo,
¿sí? Que es la misma traducción que esclavo, doulo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Hay un versículo que dice eso. Siempre están, estos versículos están, tal vez aparecen en Romanos 1.1 o en Colosenses 1.1 o en Corintios 1.1. Siempre aparecía en la salutación, en el principio, ¿verdad? Él se presentaba así. Y yo creo que el Señor nos está pidiendo hoy que nos presentemos de esa manera, con ese corazón. Amamos lo que el Señor nos dio, nos regaló esa vida eterna. Amamos y no queremos dejarlo. Amamos la iglesia, amamos a nuestros hermanos en Cristo. Amamos todo el bien que el Señor nos hace, nos da. Bueno, el Señor nos dice, ahí está la respuesta. Somos esclavos por amor, siervos de Jesucristo. Y cuando uno toma la decisión de ser su siervo, su esclavo, esclavo del Señor, como lo dicen en la traducción, ¿verdad?, al hebreo original, no lo dice así las versiones que nosotros leemos, porque por ahí para alguien nuevo suena muy chocante. Suena muy feo, ¿verdad? Ser un esclavo de Dios, un esclavo de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Nosotros que entendemos un poco más, nosotros que le oramos al Señor como yo le oraba hoy en la tarde y el Señor me dio esa palabra, ¿qué más puedo hacer, Señor? ¿Qué más? Yo tal vez esperaba que me dé una estrategia, una dirección, ¿sí? de cómo avanzar con la iglesia, de qué tengo que hacer con las ovejas, con mis hermanos en Cristo. El Señor me dijo, esclavo por amor. Es para toda la vida. Yo creo que yo le hice esa promesa al Señor cuando recibí al Espíritu Santo. Yo le había hecho la promesa que le iba a servir toda la vida. Y yo le decía al Señor, ¿qué más puedo hacer, Señor? El Señor me dio la respuesta, esclavo por amor. No hay nada más para hacer. Es ser su siervo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los aproximadamente 30 días del mes, los 365 días del año, o 364 días del año, depende. Y bueno, yo creo que es un llamado para todos, hermanos. El Señor ya me llamó a mí de esa manera hace años, cuando yo anhelaba con todo mi corazón la visitación y el recibir al Espíritu Santo en mi vida. Y yo le hice esa promesa, que le iba a servir toda mi vida, sin saber qué significaba esclavo por amor, ¿verdad? Y yo creo que el Señor hoy nos dice, así como me lo dijo a mí, nos habla a todos. Esa es la decisión que Él quiere. Hay muchos de nosotros que hoy estamos volviendo, al camino del Señor. Y bueno, el Señor quiere que sea por amor, no por situación. Eso es lo que nos está hablando el Señor. La pandemia, que no sea porque esto está escrito en las profecías del tiempo final, que sea por amor a Cristo, por decisión, porque lo amamos, porque amamos su casa y porque nos va bien con Él, porque amamos todo el bien que Él tiene para con nosotros. Yo creo que el Señor nos está llamando a eso, que no pensemos, porque miren, el diablo viene a engañar y viene a decir, claro, ahora que hay pandemia venís a buscarme. No, esto es una decisión, es su llamado y lo estamos escuchando. Es su llamado y llegó a nuestros corazones. Y hoy decidimos ser esos que se quedan, ser esos que por amor se quedan al lado de su Señor. No por la situación, no por el momento difícil, no por el momento que está viviendo el país y todo el mundo, sino por amor nos quedamos con el Señor. Amén. Yo quería compartir esa palabra porque el Señor me la ministró a mí esta tarde, como les dije antes, de una manera especial. Lo digo de una manera especial porque yo quiero hacer algo más por el Señor, pero ya soy su esclavo, ya soy su siervo y tengo que ejercer bien mi rol, siervo del Señor por amor. Amén. No por obligación, no porque me lo demande una iglesia, no porque lo demanda el Señor, entonces bueno, Señor, aunque de mala gana voy, no.
por amor hay que hacer. Todo lo que hagamos para Dios y todo lo que hagamos en nuestras vidas tiene que ser como para Él. ¿Y por qué como para Él? Porque Él nos enseñó del amor. Él nos ama con amor eterno y quiere que nosotros seamos sus siervos por amor, sus esclavos por amor, doulos por amor. Amén. Bueno, espero